Buenos días. Hoy se lleva a cabo la charla con el licenciado Ezequiel Ochoa sobre prevención de suicidio. Está destinada a reflexionar sobre este tema. Desde el servicio psicopedagógico se han dirigido y brindado diferentes propuestas en el marco de la promoción de la salud mental a lo largo de todo el año. Charlas, talleres hacia estudiantes sobre prevención de bullying, prevención de maltrato, educación sexual integral con la participación de profesionales de la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación. Agradecemos a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, al señor rector, secretaria académica, a la coordinadora de los institutos preuniversitarios, Gisela Zuligoy, directora Fernanda Rostagno, equipo de gestión de la Escuela Industrial que confían ampliamente en el equipo de orientación escolar, servicio psicopedagógico y facilitan los recursos humanos, de tiempo y tecnológicos para llevar a cabo estas propuestas formativas. Muy especialmente agradecemos a nuestro compañero, gran profesional y quien hace posible esta conexión y socialización de acciones. Magíster en Informática, Daniel López, responsable del área de innovación tecnológica de la Escuela Industrial. Esta propuesta está dirigida a las familias de los 3 institutos preuniversitarios. Busca generar conciencia y responsabilidad en los adultos promoviendo el acompañamiento. Comprometido, la escucha activa, la creación de espacios concretos de contención y la puesta de límites seguros que favorezcan el desarrollo saludable de los adolescentes. Con nosotros nos acompaña el licenciado Ezequiel Ochoa, cuyo trabajo final consistió en el perfil epidemiológico de los suicidios consumados en adolescentes en San Juan, propuesta de un protocolo de actuación en el ámbito educativo. Es exalumno de la Escuela Industrial, diplomado en suicidología, actualmente se desempeña en el ámbito clínico y educacional de la psicología, con experiencia en trabajo con adolescentes, adultos y familias, docencia de apoyo a la inclusión, diseño curricular y acompañamiento socioemocional de estudiantes, con trayectoria en trabajo de atención a pacientes psiquiátricos y en el ámbito comunitario, tallerista y orador, formado en el desarrollo de estrategias para la gestión emocional, la tolerancia a la frustración y la prevención del suicidio adolescente. Estamos junto a él la licenciada Gabriela Camargo, coordinadora del equipo de orientación, Analia Trifonov quien les habla. Vamos a acompañar este espacio de formación, también buscando, junto con Ezequiel, que nos va a compartir su experiencia desde el trabajo y desde la formación realizada. Y también vamos a tener un espacio luego de su charla para responder a algunas inquietudes que también muchas familias nos han ido acercando a lo largo de este tiempo. Empezó. Bueno, este es un taller hoy devenido a charla que he tenido la oportunidad de ir compartiendo a lo largo de estos años y siempre empiezo por este primer bloque que tiene que ver con los mitos. Vamos a abordar 3 bloques en total. En el primero vamos a ver los mitos y tratar de entender de dónde viene lo que conocemos hoy por hoy en esta temática y por qué es importante la prevención. Esta temática ha sido históricamente muy polémica y ha estado rodeada de muchos tabúes. Siempre se lo ha considerado como un tema del que no se puede hablar, y a partir de eso se han desarrollado ciertas creencias populares que se terminan conformando en obstáculos para la prevención. Muchas veces se explica sin tener en cuenta el fundamento científico, y a partir de allí es donde se desarrolla un problema. Entonces, tener que tenemos la tarea de transmitir una información clara y científica para derribar estos mitos. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, que quien dice que va a quitarse la vida en realidad está intentando llamar la atención, o que alguien que no es profesional de la salud no puede intervenir. Nosotros hablamos hoy de prevención de suicidio específicamente, porque este espacio quizás puede ser el único espacio que una persona en un proceso de sufrimiento puede encontrar para aliviar ese dolor, para encontrar ayuda.
Culturalmente, el suicidio se caracteriza y se aborda desde muchas perspectivas, y ahora vamos a ver algunas de ellas. Dentro de las ideas filosóficas, encontramos a Schopenhauer y a Nietzsche, quienes proponen que nacer es esencialmente sufrimiento y que la persona debería crear sus propios valores, su propia moral. Y dentro de esta nueva creación puede aparecer el quitarse la vida como una de las opciones a considerar. Más adelante en el tiempo, Emil Durkheim, que es un sociólogo muy importante, propone tres causas del suicidio, donde la tercera es la anomia, donde no hay norma, donde no hay ley y donde la vida se configura a partir de un desorden que conlleva inevitablemente el sufrimiento. Un poco en sintonía con Durkheim aparece Franz Kafka, quien escribe La Metamorfosis, donde el personaje principal, Gregor, se despierta un día convertido en un escarabajo. Y más allá de preocuparse por esta situación que lo aqueja en esta mañana, él se preocupaba porque iba a llegar tarde al trabajo y su jefe lo iba a retar. Entonces esto retrata mucho el ritmo de vida social que hoy tenemos, a pesar de que esta obra fue escrita hace muchos años. En sintonía un poco con lo que venimos hablando, aparecen dos filósofos franceses que son Jean-Paul Sartre y Michel Foucault, quienes estudian la libertad y el sistema de poder y control respectivamente. Sartre va a decir que dentro de la libertad humana, el quitarse la vida es una de las opciones, y Foucault va a decir que instituciones y el ritmo de vida, que es un poco Kafka, lleva al descenso a la locura. Él compara escuelas, cárceles y hospitales psiquiátricos como, bueno, sistema de control, y dice que al final todos estos juegan un papel muy importante en lo que después va a ser lo que vamos a llamar hoy por hoy salud mental. Sin embargo, hay dos autores que siempre me gusta destacar. Uno es Albert Camus, un argelino nacionalizado francés que escribe el mito de Sísifo. Sísifo fue un rey griego, quizás algunos conocen la historia, que fue condenado por los dioses a subir una piedra por la montaña eternamente. Cuando la piedra estaba a punto de alcanzar la cima, caía y Sísifo tenía que volver a empezar el trabajo. Solo cuando él lograra mantener la piedra en la cima, iba a ser liberado de su castigo eterno. La ironía es que nunca ha podido lograrlo porque, bueno, Zeus lo diseñó así para que él esté eternamente subiendo esa piedra. Entonces dice Camus que este castigo, por más que Sísifo haya tenido malas acciones en vida, se torna absurdo con el paso del tiempo, porque al día de hoy, ya después de 2000 y pico de años, Sísifo en teoría sigue subiendo su piedra y ya perdió el sentido. Entonces él dice que un castigo sin propósito, o en otras palabras, una vida entera sin propósito, es absurda y no tiene sentido. Y ante esto hay que optar por la rebelión, por rebelarse ante esta falta de sentido y crear o imponer un propio sentido. Frank, un psiquiatra austríaco que fue prisionero en los campos de concentración, tiene una frase muy bonita que también coincide mucho con esto de crear un propio sentido. Él dice que todo puede serle arrebatado a un hombre o a una persona, menos la última de sus libertades: elegir la actitud con la que se afronta el sufrimiento. Y teniendo en cuenta que viene de una persona que fue prisionero de guerra, esta frase toma mucha más fuerza. Hasta acá está el primer bloque del taller. Ahora vamos a tratar de abordar un poco más conceptualmente la temática. Como bien adelantó Analía, está apuntado a familias de alumnos, familias de adolescentes, y yo estoy seguro que la mayoría conoce un poco de qué se trata la adolescencia por hoy. Pero quiero tomar algunos autores, entre ellos Pérez y Santiago y Cobos, que van a definir a la adolescencia desde distintas perspectivas. Pérez y Santiago la caracterizan como una etapa del pasaje de la infancia a la adultez, donde van a aparecer crisis de diferentes índoles. Vamos a tener biológicas, psicológicas, sociales, cambia el cuerpo, cambia la forma de pensar, cambia el círculo de amigos, aparecen nuevos desafíos. Con estos nuevos desafíos aparecen algunos conflictos. Hay que tener en cuenta en este punto que la crisis puede tener una resolución positiva o una resolución negativa. Por supuesto, siempre vamos a optar por resolver de manera positiva. Cobos agrega que la inserción del adolescente en el sistema social va a estar mediado por tres dimensiones. Por un lado va a estar la dimensión individual, que tiene que ver con todas las características personales e individuales de la persona.
Por otro lado, la dimensión comunitaria, que tiene que ver con todo lo que la sociedad imprime en las personas, en cada una, y cómo actuamos y pensamos en sociedad. Y por otro lado, que es aún más importante para este autor, la dimensión familiar. Y dice que en la familia es donde se adquieren valores, normas, roles, obligaciones, derechos, etcétera. Entonces, en definitiva, la familia es el ente regulador entre lo individual y lo social. Esta familia puede verse como un arma de doble filo, porque por un lado puede potenciar los factores protectores, pero también puede potenciar los factores de riesgo. Entonces, es importante en este punto asumir una actitud corresponsable y mediar entre lo individual, o sea, entre el adolescente, entre lo comunitario, en este caso la escuela, y lo familiar. Estos tres elementos tienen que interactuar juntos en pos de un propósito común, que en este caso es salvaguardar la vida del adolescente. Ahora bien, pasamos específicamente a lo que nos convoca hoy, esta temática tan fuerte y tan polémica que, bueno, seguramente todos alguna idea ya tenemos, pero siempre es importante puntualizar y definir de qué es lo que vamos a hablar. Gómez, en 2013, define el suicidio como una acción voluntaria mediante la cual una persona se quita la vida de forma intencional. Esta definición me gusta porque es concisa y clara. Se entiende entonces que hay una muerte, que esta muerte es producida por una persona hacia sí misma y que esta muerte es intencionada. Esto de la intencionalidad es algo que vamos a tratar un poquito más adelante y va muy de la mano de la planificación. Hay que hacer una salvedad que no siempre se tiene en cuenta, no es lo mismo la ideación que el intento. La Sociedad Americana de Psiquiatría propone a la ideación como una serie de pensamientos que llevan a la planificación de quitarse la misma vida. Pero estos pensamientos se quedan justamente ahí, suelen no exteriorizarse. Cuando se exteriorizan, se caplan, un psiquiatra americano también, se convierte en un intento. Los intentos son comportamientos o conductas puestas en marcha para que la persona lleve a cabo su plan. Algunas generalidades estadísticas a nivel mundial son verdaderamente alarmantes. Dicen que el suicidio se encuentra entre las tres causas de muerte de las personas de 15 a 44 años, siendo la cuarta causa de 4 a 14 y la primera de 15 a 24 años. Este año he tenido la oportunidad de trabajar con el Instituto de Investigación de la Universidad Católica y con el Poder Judicial en el firmado del trabajo que presentó Analia al principio. Y pude trabajar con 21 expedientes del Poder Judicial de 21 casos de chicos que se quitaron la vida entre marzo de 2022 a julio de 2024. Más adelante explico un poco por qué elegí este tema y con qué me encontré. Pero bueno, algunos de los datos relevantes que encontré es que la mayoría de los casos eran de varones, eran casos masculinos, siendo 13 masculinos y 8 femeninos. La edad estaba principalmente entre los 15 y los 17 años, pero el promedio daba 14 años. Durante el año se repartió bastante parejo la cantidad de casos. En junio y julio fueron bueno, la mayor concentración de casos, pero el resto de los meses también tuvo bastante. Y en lo que respecta un poco al grupo familiar, la mayoría, 18 de estos 21 chicos, vivían con su familia de origen. Y de estos 21, 12 tenían alguna problemática familiar. Fue una limitación del trabajo encontrar muchas veces que faltaban datos, por eso van a ver este pedacito gris dentro de lo que es problemática familiar. Eh, Quizás a la policía en el momento de relevar los datos, o a los forenses, o incluso a los peritos, no les resulta un poco relevante esto porque ellos tienen que determinar únicamente si fue homicidio o suicidio, y está bien que así sea, pero bueno, es información valiosa de índole psicológica que, bueno, por ahí hubiera estado bueno tener para poder ampliar un poco más. Pero aún así, sabemos que más de la mitad de los casos, 12 de 21, sí tenía problemáticas familiares. ¿Por qué me propuse investigar esto? Porque yo quería saber quiénes eran los adolescentes que se quitaban la vida en la provincia. Y me encontré con que eran personas comunes, que eran personas como las que conocemos todos,
Como dije recién, 18 vivían con su familia de origen, 12 tenían problemáticas familiares, que esto puede ser una discusión con un hermano, una pelea con un padre o situaciones de las más leves a las más graves. Dentro de lo que es la habitabilidad, 16 de los 21 vivían en los departamentos más poblados y 13, o sea, más de la mitad también, tenían condiciones de habitabilidad suficientes. O sea que el suicidio no reconoce tampoco de clases sociales. Dentro de lo que es ideación e intentos, 8 tuvieron ideación y 3 tuvieron intentos, y 4 no dejaron mensaje, pero 5 sí lo hicieron. Del resto de los casos, para completar los 21, no se tiene datos registrados, pero es información realmente importante y contundente. Hay que ser conscientes. El suicidio es una problemática social que nos afecta a todos. No es un problema únicamente del chico y de su familia, sino que es algo que está sacudiendo a la provincia últimamente. Cada año a nivel mundial, alrededor de 1 millón de personas se quitan la vida. Esto es, en promedio, una muerte cada 40 segundos. En esta charla, suponiendo que dura 1 hora, se producen más de 90 suicidios a nivel mundial. Hasta acá el segundo bloque, ya tenemos entonces una idea de dónde viene lo que conocemos de esta temática, de qué se trata esta temática. Ahora quiero explayarme un poco más y ver qué podemos hacer. En una investigación realizada acá en Argentina, Ernesto Páez se dio cuenta, con su equipo de colaboradores, que el suicidio no ocurre de un momento para el otro, sino que es un proceso. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de este proceso. Las fases en total son 7 y de manera didáctica a mí me gusta dividirlas en iniciales, intermedias y finales. En todas ellas puede intervenirse. Eso es importante tenerlo claro. Y además no todas duran lo mismo, ni en cada persona dura lo mismo el proceso. En algunas puede ser más lento, en algunas puede ser más rápido o ir variando de fase a fase. Dentro de lo que son las fases iniciales tenemos acumulación de problemas y acumulación de conflictos, que esto tiene que ver mucho con la cotidianidad. Y en caso de no resolverse se da lugar a una crisis. Estos problemas y estos conflictos empiezan con cositas chiquitas de la vida cotidiana, del día a día, como por ejemplo estudiar para una prueba, para un examen, y suele tenerse en mente esta idea de dejarlo para mañana. Entonces se posterga hasta el último momento, y cuando se acaba el margen de tiempo, aparece la crisis. En adolescentes, por supuesto, puede tener mucho que ver con el estudio, pero también con deporte, con amistades, con responsabilidades en el hogar. Y en la vida adulta puede tener más que ver con lo laboral, con lo financiero, etcétera. ¿Qué es lo que hay que tratar de destacar acá? Que son situaciones fáciles de resolver dentro de todo, que pueden ser solucionadas con una actitud positiva, corresponsable, con una actitud de resolución y tener en cuenta que si no se da esta resolución, aparece la crisis que puede tener justamente una resolución negativa. ¿Cómo podemos intervenir? Como es algo común el día a día, lo principal puede ser acompañar desde lo presencial, desde la escucha activa, desde la empatía, desde una comunicación asertiva. Eso puede ser suficiente para que la persona tome conciencia de su situación y quiera buscar un cambio positivo. Es importante que la persona asuma esta actitud y no imponérsela, porque si no, al final simplemente se encubre el problema subyacente a todo esto. La resolución, como dice acá, aparecerá con una actitud cooperativa y corresponsable. En este punto hablamos de promoción de la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente si intervenimos logramos sacarnos de encima el problema del suicidio, sino que también se previenen adicciones, trastornos de conducta alimentaria, conductas delictivas, violencia y un sinfín de problemas más. En el ámbito clínico y comunitario esto se llama prevención universal, porque justamente busca desenraizar un montón de posibles patologías y problemas. ¿En qué consistirá esta prevención universal? En aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de protección? Bueno, podemos encontrar algunos individuales o algunos más interrelacionales o interpersonales. Entre los individuales tenemos habilidades de resolución de problemas, estrategias de afrontamiento positiva, capacidad de controlar las propias conductas, podemos tener actitudes y valores positivos hacia la vida. Son todas actitudes que conectan al chico con la vida, justamente, ¿no?
Y esto se puede ver, se puede empezar a lograr desde la casa, desde el club, desde el deporte, desde la iglesia, si hace alguna actividad extra, o bueno, simplemente juntadas para amigos saludables y demás. Esto tiene que ver mucho con lograr una actitud positiva o lograr que el chico se conecte con su vida. Dentro de lo que es lo interpersonal, podemos encontrar relaciones cercanas, relaciones afectuosas, satisfactorias, dentro de la familia, dentro de las amistades y demás, con el grupo de pares en general. Y también está probado que el nivel educativo está asociado con, bueno, un mejores resultados. O sea, dentro de los casos que se quitan la vida, la mayoría tenía un nivel educativo no logrado o incompleto. Entonces, bueno, la educación también se vuelve un factor de protección. Dentro de lo que son las fases intermedias de este proceso, hay que tener en cuenta que se dan lugar cuando la crisis no se resuelve de manera positiva. Entonces se sigue con esta actitud negativa, con esta actitud de dejar para mañana lo que se puede solucionar hoy, y aparecen los pensamientos negativos cuando al chico le va mal. Siguiendo con el ejemplo de la evaluación, si no estudió o estudió a último momento y no le alcanzó para probar, probablemente empiece a tener pensamientos de índole de soy un fracasado, esto no es para mí, no me gusta, me cuesta estudiar, no soy capaz de aprobar un examen. Y con estos pensamientos se empieza a focalizar mucho en lo negativo y no en lo positivo. Tarde o temprano se da lugar a la quinta fase, que es la ideación. Como ya vimos, tiene que ver un poco con los pensamientos y acá es donde aparece la planificación. El chico solamente empieza a pensar en la idea de quitarse la vida y primero define cómo lo hará, luego dónde y finalmente el cuándo. En el momento en el que el chico se plantea estos tres interrogantes, se vuelve crítica la intervención. Entonces, en estas fases intermedias hablamos específicamente de prevención sobre una población que ya tiene instaurada esta patología. Es necesario, en este caso, la ayuda de algún profesional de la salud mental. Puede ser psicólogo, puede ser psiquiatra y en muchos casos se recomienda la internación. Por ahí es un poco un tabú, pero la intervención de internación ayuda a que el chico contrarreste estos pensamientos negativos gracias a la medicación. Eh, en las películas aparecen mucha gente totalmente babosa o catatónica, sin posibilidad de movimiento, y todo esto es pura ficción. Hoy por hoy los pacientes reciben un trato muy humano, reciben una medicación acorde y una supervisión constante que muchas veces en el hogar no se puede garantizar. Entonces es una herramienta con la que sí o sí hay que contar. Incluso sé por experiencia propia que acá en la escuela se trabaja mucho con estos chicos que necesitan estas trayectorias y se diseñan trayectorias especiales y se les da un seguimiento muy cercano y muy humano. Pero bueno, si la ideación sigue desarrollándose, no se pudo intervenir con un profesional, la familia no pudo detectarlo a tiempo, no se dio lugar un corte en este proceso, se da lugar a las fases finales. Las fases finales son dos. Primero encontramos el intento de suicidio, eh, que bueno, por supuesto va a tener una letalidad o una no letalidad. Si es letal y la persona finalmente es vencida por sus propias acciones, se da lugar a la séptima fase, que es el suicidio consumado. Pero bueno, veamos un poco qué es lo que podemos hacer tras un intento, suponiendo que la persona aún sigue con vida. Hay dos momentos de intervención. El primero tiene que ver con la intervención inmediata, tras encontrar a la persona con el intento fallido, por suerte fallido, se tiene que intervenir con lo que conocemos como primeros auxilios psicológicos. Estos consisten en mantener a la persona con vida y mantener la calma para poder actuar de una manera asertiva. Los puede realizar cualquier persona, no es necesario que sea profesional de la salud mental. Tienen mucho que ver con mantener la calma, con acompañar, con pedir ayuda, denunciar a los servicios de salud, denunciar a la familia para que puedan acudir a ayudar a esta persona y más aún teniendo en cuenta que son adolescentes. En este punto, lo importante y lo principal es mantener a la persona con vida y poder actuar con calma. Entonces, podría, en caso de que, bueno, de que las posibilidades lo permitan, se podría repartir roles. Por ejemplo, yo cuido a la persona, vos contactás a los servicios de salud
Y si son muchas las personas que están tratando de intervenir, solo uno debería comunicarse con la víctima. Entonces, de esta manera se procede con más orden, con más calma y con más asertividad. Superada esta crisis del intento y suponiendo que la persona pudo mantenerse con vida, viene una intervención en segunda instancia, donde acá sí la realizan profesionales de la salud mental y tiene que ver con el tratamiento y el seguimiento clínico, psicológico, psiquiátrico. Nuevamente, si es necesaria la internación, se tendrá en cuenta y se llevará a cabo en esta instancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante un intento como personas, ciudadanos comunes? Siempre hay que llamar al 911. Acá en San Juan funciona el Programa Provincial de Prevención de Suicidio hace 13 años o un poquito más, y ellos han capacitado al CISEM, han capacitado al personal policial, han capacitado al personal de salud, y todos ellos están ya entrenados en una intervención asertiva. En caso de no contar con una ambulancia, se debe asistir por estos mismos motivos al centro de salud más cercano. Puede ser una salita, puede ser un hospital, puede ser cualquiera de estos tipos de centros que tengamos al alcance. Nuevamente, y vale destacarlo, lo importante es mantener a la persona con vida. Para el tratamiento, sea en primera o en segunda instancia, hace falta una terapia humana de contención, de calidez, nuevamente aparece la empatía, la escucha activa. Hay que tratar a la persona con amor, hay que intentar mantener sus redes de apoyo, sus redes de contención. Las amenazas e intentos necesitan ser tratados por profesionales, esto es una realidad. Se requiere atención o intervención psiquiátrica tras un intento, por esto mismo de bajar las ideas de muerte, y es fundamental la colaboración de la familia. Además, los miembros de la familia también necesitan recibir contención. Esto es lo que vamos a ver a continuación como posvención. En caso de que el intento sea llevado a cabo y sea letal, se habla de posvención. Entonces ya tenemos la promoción de la salud mental, la prevención de la patología y la posvención. Hoy por hoy la posvención no solo se limita a un intento consumado, sino que también se lleva a cabo tras un intento fallido. ¿Por qué? Porque consiste en intervenir con las personas que han sido afectadas, con las personas que tienen relación con quien llevó a cabo el intento. Se tienen que evitar explicaciones simplistas de lo sucedido, se tiene que evitar presentar el hecho como heroico o como valeroso, porque, ay, sí, qué valiente, se quitó la vida, y esto es una falacia total, y al final termina jugando totalmente en contra. Se tienen que dar ejemplos de personas que sí buscaron ayuda y sí encontraron soluciones, como por ejemplo Víctor Frank, y se tiene que lograr que los afectados también vean otras salidas. Hasta acá está más o menos resumido de qué es lo que podemos hacer y cómo tenemos que actuar. Y me gusta cerrar un poco con una frase del autor que ya vengo tratando a lo largo de la charla, que dice: vivir es aceptar con dignidad el desafío que plantea la vida, con su carga de adversidad, y sobrevivir es hallar el sentido de ese sufrimiento. Transformar lo que nos aqueja en un para qué, en algo que pueda sacarnos resilientes, que pueda sacarnos fortalecidos, es la misión que tenemos nosotros como interventores. Y acá dejo una fotito de Sísifo, porque Albert Camus en su libro reflexiona y dice que hay que imaginarse a Sísifo feliz. Incluso si él está sujeto a este sufrimiento eterno, dice el autor que si él es feliz con esto, entonces su vida, aunque absurda, tiene sentido. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas La verdad gracias. que es muy claro, concreto, nos sirve a todos, realmente desde el lugar en el que estemos, ¿no es cierto, Gabriela? Porque para nosotros también es muy importante desde el lugar de la escuela, cómo trabajar con las familias y acompañar, sobre todo en esto que nos hablabas mucho de los factores protectores, ¿sí? En esto me parece que es importante, Gaby, que vos también compartas un poco lo que las van transmitiendo y las necesidades que desde las familias vamos viendo Sí, como para seguir acompañando y reforzando. sí, es muy fuerte el tema, muy fuerte, mucha emoción hay en este tema. La verdad que nos quedamos pensando en varias cosas porque esto es difícil y me pongo mucho en el lugar de las mamás, los padres que están pasando una situación en la casa complicada y cuando el chico está angustiado, está muy triste, entonces bueno, ¿cómo ayudar? Porque sabemos lo que significa todo esto
y la idea es centrarse en los factores protectores, en la ayuda, en buscar ayuda. Siempre pensamos nosotras con el equipo en cómo validar, sin juzgar lo que le está pasando al chico, al estudiante, a la familia, y bueno, cómo tomarse ese tiempo para buscar ayuda. Entonces, bueno, yo planteaba esto, si hay una persona que está, un estudiante que está como muy triste, muy angustiado, ¿cómo podemos, digamos, ampliar tu información? O sea, ¿qué hacemos? Yo me pongo en el lugar de padre, de madre, que mi hijo está muy triste, no quiere continuar con los estudios, se siente mal, ¿qué hago yo? Por ahí nos consultan los padres que el chico no quiere ir al psicólogo o al psiquiatra, entonces, ¿qué puedo hacer yo como mamá frente a eso? Me gustaría como ampliar un poco eso. Y sí, bueno, yo pienso que lo primero es sentarse a conversar, sentarse a tener una charla profunda donde los dos se escuchen, donde los dos participen y como vos decís, validar sin juzgar. Validar tiene que ver con reconocer, con decirle lo que vos sentís es válido por lo que te pasa. Entonces, esto muchas veces se deja un poco de lado, porque claro, el adolescente tiene todo el ímpetu de que se la sabe toda y en realidad está aprendiendo. Bien. También pienso También, que muchas veces viene derivado de una autonomía o una independencia que se le da y que todavía no puede manejar. Porque pasa mucho en la secundaria que, ah, no, mi hijo ya se maneja solo. Y en realidad todavía son chicos. Está bien, tendrán ciertas libertades, tendrán ciertas responsabilidades, pero es muy difícil hacerse cargo con 12, 13, 16, 19 años de una vida entera de autonomía para la que no ha sido del todo bien preparado. bien, Totalmente. bien. También me quedaba con esto que vos decías del factor protector a nivel educativo. Qué importante y qué dimensión cobra, bueno, las escuelas justamente. Y si vamos a puntualizar, que esta charla también la estás pensando para nuestras escuelas preuniversitarias, qué fuerte, qué necesaria que es la toma de conciencia de parte de todos los docentes y los actores que estamos involucrados en este sistema educativo y de formación para nuestros estudiantes, los que están atravesados por todo lo que vos nos contabas de la adolescencia, que también, a ver, no es, digamos, es esperable que también en algún momento alguno tenga una crisis, alguno tenga una frustración, ¿sí? A veces nos encontramos con chicos que no están acostumbrados a frustrarse, vienen a la escuela y empieza el tiempo de empezar a llevarse alguna materia, de que no te va tan bien una nota, de lidiar con cuestiones que tienen que ver con asumirse que somos personas, que no somos perfectos, que tenemos nuestros momentos, que también la vida y las circunstancias nos atraviesan, donde las situaciones familiares o contextos en los que estamos también nos atraviesan emocionalmente y no somos robots funcionando. Entonces, qué importante que es que también desde cada lugar estemos atentos a este ir y venir emocional y este transitar las emociones desde un lugar saludable, ¿no? Sí. Para que sea realmente un factor protector, digo. Sí, ¿no? Para que cómo podamos- centrarse en eso. Ayer preguntaba a una mamá, en esto que se nos cortó, bueno, en la conversación ayer, que ¿cuándo consultar? Preguntaba una mamá, ¿cuándo consultar al psicólogo, al psiquiatra? Como que no le quedaba claro a la mamá cuándo es importante la consulta, porque por ahí los vemos a nuestros hijos que pueden estar bajoneados o malos, que no pueden resolver algo. Pero ¿cuándo te parece vos importante ir al psicólogo? Bueno, creo que el psicólogo es una herramienta y no se debería buscar solamente cuando hay un problema. Ujú. Por lo que hemos estado viendo un poco en las fases, yo diría que en las fases intermedias, en la parte de pensamientos negativos, es un momento clave porque hasta ahí el retroceso en el proceso suicida puede ser más llevadero, puede ser un poco más viable. Ya cuando se instaura la ideación es un poco más complejo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una consulta frecuente al psicólogo puede ayudar a prevenir crisis, no solamente a evitar la crisis que se transita ahora, sino a evitar futuras crisis por situaciones similares o incluso de otro índole. Bien. También salió un poco ayer esto del miedo al psiquiatra. Por ahí nos pasa desde la escuela cuando les pedimos a los papás que consulten a psiquiatría, porque bueno, nosotras vemos que la ideación suicida está fuerte y hay como una resistencia a eso. Me gustó lo que vos dijiste del tema psiquiatría y también me gustaría que volver a retomar eso, ¿no? Porque hay como una idea que si van al psiquiatra el chico va a estar dopado, digamos, no va a poder seguir la escuela y sabemos que eso ya no es así. Bueno,
la parte de la trayectoria se las dejo a ustedes, por supuesto, pero lo que se hace en la internación es administrar dos tipos de psicofármacos. Hablando un poco coloquialmente, mal y pronto, tras un intento, la persona tiene las ideas de muerte muy altas y la fuerza física muy baja. Entonces, si en ese punto nosotros le damos al chico algún antidepresivo, por el motivo que sea, por la automedicación, por error, por lo que fuere, le estamos dando la fuerza física para llevar a cabo otro intento. Sin embargo, no hemos trabajado las ideas de muerte. En cambio, y lo que se hace en la internación, si se le administran antipsicóticos, que son unos medicamentos mucho más limpios, unos psicofármacos mucho más potables, lo que pasa con el chico es que sus ideas negativas empiezan a disminuir. Entonces, de alguna manera se aprovecha esta debilidad física transitoria para que el fármaco pueda actuar bien. Entonces, al cabo de un tiempo, el chico bajó sus ideas y a partir de ahí se empieza a trabajar de vuelta la fortaleza física. Bien. Pero para esto hace falta un cierto tiempo, que normalmente suele ser alrededor de una semana, tampoco es que van a estar internados un año, y durante este tiempo se permite que actúen los antipsicóticos y se le empiezan a administrar paulatinamente los antidepresivos. Entonces se trabajan las dos cosas de manera sincronizada, de manera ordenada, y el resultado es mucho más favorable. Bien, esto siempre tenido en cuenta que es bajo supervisión y acompañamiento del equipo profesional, ¿no es cierto? La interdisciplinaridad nos permite saber que en este caso el indicado es el médico psiquiatra. Siempre le advertimos a las familias que a veces nos dicen, bueno, corté la medicación porque le hacía mal, lo tenía dopado, y sabemos que esto es ir de marcha y contramarcha, es realmente retrasar procesos, por eso la importancia del trabajo interdisciplinario y de confiar desde el lugar que nos toque, si desde el lugar de la familia, confiar en los profesionales que están acompañando, nos acompañando a nuestros hijos, acompañando también el sistema familiar, porque nosotros sabemos que a veces los adolescentes son los que brindan como un mensaje, pero de cuestiones que tienen que ver estructurales y funcionales de los sistemas en los que estamos inmersos, ¿sí? Entonces, qué importante que es todo lo que nos estás aportando. También comentar a las familias que Ezequiel ya nos acompañó en una charla con adolescentes, que fue destinada para los delegados y centros de estudiantes, y la semana que viene nos va a acompañar para trabajar con preceptores, así que la idea es, bueno, es seguir construyendo desde estos pequeños aportes sobre la salud mental, seguir aportando la promoción de la salud mental. Eso estamos convencidas de que es la forma. Así que, nuevamente, gracias, realmente clarísimo, muy profesional y muy completo tu trabajo, y te lo agradecemos, te agradecemos la generosidad de compartirlo también. Sí. La verdad que ha sido muy interesante la charla, bueno, todo lo que venimos trabajando, saber que podemos contar con vos para consultarte frente a lo que vamos viviendo. Y la verdad que cerrar también diciendo que todos nos tenemos que involucrar con este tema, que no le toca o al profesional o a los chicos, es a la familia, a los sistemas de salud, todos podemos aportar. Muchísimas gracias y bueno, seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias.